Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este tiempo que nos das de estudio. Gracias, Señor, porque a través del estudio de los atributos de Dios, de tus atributos, hemos podido comprender poco a poco más y más de tu carácter, de tu amor, de lo que es tu ser. Ahora, Señor, que seguimos en este estudio, te pedimos que tú nos ilumines para entender en forma profunda un poco más de tu carácter inmutable e infinito, pero que marca lo que tú eres. Así que Dios, pues tú guía con tu Espíritu Santo y pon tus palabras en mi boca para que sea el Espíritu Santo quien te revele a nuestro entendimiento y quien nos haga entender una parte más de lo que tú eres. Danos concentración, Señor, y danos la mayor atención y sobre todo danos el deseo de seguir y obedecer todo lo que tú nos muestres a cada uno en lo personal. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces les decía, ¿no?, que muchas personas pretenden saber cuál es el plan de Dios, pero lo ignoran. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es infinito. O sea, nadie sabe cómo Dios trabaja. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que dice, aquí yo hago una obra en estos días, que si os la contare, no lo creeríais. O sea, Dios está trabajando y a veces, a nuestro parecer, Dios es injusto, pero al final de cuentas, Dios en su infinita sabiduría van a darse los resultados que Él planeó desde antes de la fundación del mundo y se va a cumplir todo lo que Él predijo y se va a cumplir todo propósito. Entonces, uno de los cuestionamientos que nosotros vamos a ver a continuación es cómo puede un Dios bueno justificar, o sea, al malvado, ¿sí? Podríamos decir que Dios debería de premiar, muchos podrían pensar que Dios debería de premiar al malvado, premiar al bueno y destruir al malvado. Pero si nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que todos somos malvados, en mayor o menor grado, que era parte a la pregunta que Pablo hacía hace rato. Entonces, nosotros mismos debemos estar en primer lugar de los malvados. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar a alguien si es bueno? Bueno, es precisamente aquí donde se da la ignorancia de la justicia divina. O sea, Dios en su infinita sabiduría planeó las cosas de esta manera. Y a veces va a ser difícil para nosotros entenderlo. Pero una cosa es cierta. Dios es el que merece la gloria porque Él es el creador. Porque Él determinó cómo deberían ser las cosas. Y porque en todos los atributos que representan su persona en la Trinidad, todo es bondad y amor. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar nosotros, y es precisamente la parte del tema de este estudio, 3 respuestas a esta interrogante. O sea, la primera de ellas es, o sea, ¿quién es Dios? ¿O cómo es Dios? Israel, que pues prácticamente tenía la mayor idea como pueblo de Dios, y de Dios les dio, pues, les reveló el Pentateuco a través de la iluminación por medio de Moisés y luego todos los profetas y todos los escritos del Antiguo Testamento históricos, pues Dios fue manifestando su carácter. Pero, por ejemplo, el primer punto es la unidad de Dios o que Dios es uno. Entonces, para Israel, por ejemplo, Dios era uno. No, ellos no habían discernido que Dios era un solo ser dividido en 3 personas. No lo habían discernido. Entonces, por ejemplo, cuando viene Jesús y empieza a hacer milagros que solo Dios podía hacer, entra una confusión muy, muy grande. Y entonces, todos los conceptos que tenían de la ley, del conocimiento que tenían de Dios los fariseos, saduceos, etcétera, se vieron prácticamente afectados o tambaleados porque Jesús vino trayendo
aparentemente una nueva doctrina, aunque en realidad Jesús solo cumplió todo lo que Dios decía, pero en la manera que ellos no entendían. O sea, el primer punto era, Dios no es un ser unitario, ¿sí? Entonces, tú podrías preguntarte, bueno, ¿qué significa esto? Pues significa que Dios no está compuesto de partes. O sea, porque alguien podría tomar la división, por ejemplo, de que Dios es una persona, Dios Padre es una persona, y de hecho lo es. Que Dios Hijo es otra persona que actúa diferente, de hecho es otra persona de la Trinidad y el Espíritu Santo. Pero lo que la gente no entendía es que tenían una misma esencia y por eso eran un solo ser. Y así como el ser humano está formado de espíritu, alma y cuerpo, así Dios en su persona está representado precisamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de los atributos de Dios, los atributos de Dios no son cosas adicionales o se pueden y quitar o porque Dios perdiera un atributo, Dios ya no puede funcionar. Son parte de su ser y parte de su carácter. Entonces, por ejemplo, en el ser humano, nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo pues funciona correctamente. Pero ¿qué pasa si nuestro cuerpo sufre alguna pérdida? Por ejemplo, un accidente, pierdes una pierna, o pierdes la mano, pierdes un brazo, o te quedas sin un ojo, te quedas tuerto. Pues no por eso dejas de funcionar. Tu cuerpo a veces puede compensar. Por ejemplo, una persona ciega desarrolla generalmente otros sentidos como el del oído y el del tacto y es más sensible a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, el ser humano puede funcionar aunque pierda algunas extremidades o algunas partes de su ser, pero permanece, ¿no? Sin embargo, en nuestro cuerpo, si se afectaran otras partes, pues como el cerebro dejaríamos de pensar, pero hay cuántas personas caen en un coma, no toman conciencia de nada, pero siguen vivas y les pueden mantener la vida muchas veces hasta por meses y años. Esto solo sucede precisamente porque el ser humano no es una persona unitaria necesariamente. Entonces, aunque Dios nos hizo las imágenes y semejanza y es un punto que tenemos que tener muy claro, que parte de lo que es Dios nosotros no tenemos, por eso nuestro ser está formado de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando Dios le declara a Israel en el Deuteronomio quién era él, entonces dentro de eso dice, oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Este es el concepto de Israel que está en Deuteronomio 6:4, ¿sí? Entonces los judíos se enseñaron que había un solo Dios, sino también enseñaron que era un ser unitario. Entonces, cuando múltiples pasajes nos enseñan que Dios actúa de una manera diferente a lo que la gente piensa, entonces no significa que esto merme el carácter de Dios, sino que Dios actúa en una perfecta unión en su Trinidad. Entonces, muchas personas precisamente no van a Dios porque están confundidos en el carácter de Dios. Dios, por ejemplo, tiene atributos que nosotros lo sabemos porque venimos estudiándolos ya de muchos años. Nosotros sabemos que estos atributos son parte del carácter de Dios, pero no luchan unos contra otros, por ejemplo, ¿no? Por ver qué atributo toma el control, así como los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob que luchaban unos con otros por ver quién iba a ser el mejor o quién iba a tener el control. En Dios todo actúa conjuntamente de acuerdo a su ser y no se puede extirpar ningún atributo de Dios porque son parte de su carácter y son parte de su mismo ser. Entonces, todo lo que es Dios armoniza perfectamente en todo lo que Él es y esto es una unidad. Esto fue lo que los judíos no pudieron entender. Entonces, en conclusión, no se pueden separar los atributos de Dios de Dios. La unidad del Dios trino precisamente nos trae una armonía que actúa para nuestro beneficio y nuestro entendimiento. Por ejemplo, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto está en Juan 6:37.
Aquí nosotros vemos claramente que el Padre está actuando y que el Hijo está actuando. Luego vemos en Juan 16:8, dice, hablando del Espíritu Santo, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces aquí nosotros estamos viendo los tres atributos de Dios, perdón, las tres personas de Dios actuando en conjunto, y Dios siempre lo hace. Entonces, podríamos ver a la luz de estos versículos que ¿quién hace el llamamiento? Dios. Jesús también dijo, ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí nosotros vemos que quien hace el llamamiento es Dios. Luego vemos al Hijo que precisamente, luego vemos al Espíritu Santo que levanta la convicción de pecado, ¿no? Por eso es que cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Dios llama, el Espíritu Santo nos hace entender cuál es nuestra condición, nos lleva al dolor por el pecado, al dolor por haber ofendido a Dios, a su persona, y nos da la convicción de arrepentimiento. Y nos da la fe, donde entra la tercera persona, que es Cristo, que dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, eso es algo que nosotros podemos entender. Por eso es que la salvación no se puede dar por el esfuerzo humano o por el intelecto humano o por una búsqueda humana de encontrar la verdad. Se da solo de Dios. Entonces, el único Dios representado en tres personas es el que hace todo el trabajo en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos en una mejor posición de ir a Dios. Todos nosotros en la vida, por ejemplo, tratamos de ser reconocidos, luchamos por ser alguien en la vida, estudiamos y muchas cosas así hacemos. Porque de alguna manera queremos dejar huella, ¿no? Formamos una familia, pensamos que vamos a educar lo mejor a nuestros hijos y van a ser grandes personas en la sociedad, que hagan cosas fuera de lo común o que sean pilares de la sociedad, como jueces o un buen abogado, un buen médico, etc. Pero en realidad, a final de cuentas, nada de eso sirve para la salvación. ¿Por qué razón? Porque solo Dios es el que puede hacer el llamamiento. Entonces, en Efesios, cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, anteriormente, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, es porque no le compete al ser humano la salvación. Entonces tú podrías preguntar, bueno, ¿cómo es que Dios en su infinita sabiduría, Dios Padre, llama a las personas? Si la persona no tiene mérito para ser llamado, si la persona haga lo que haga, no merece la salvación, ¿de dónde surge la elección de Dios? Por ejemplo, en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Luego el 29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de aquel que los creó. Entonces aquí entramos en el punto. A los que Dios conoció, los predestinó. Entonces Dios en su infinita sabiduría sabe cómo hace la elección. A lo mejor tú te podrías angustiar y pensar, bueno, este Dios trino, ¿cómo sé que me está eligiendo a mí? ¿Por qué? Definitivamente cuando se presenta el Evangelio a nuestras vidas, es el primer paso del llamado de Dios. Si nosotros abandonamos nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestra inteligencia y vamos a la fe, estamos cumpliendo parte de lo que Dios ya sabe que iba a suceder.
Por eso es que Dios tiene que hacer un trabajo. Por eso es que muchas veces hay personas que aparentemente vienen a Cristo, pero la salvación no viene sino hasta, puede ser meses o aún años después, conforme Dios les hace entender su verdadera condición. Una persona puede estar 10 o 20 años en una iglesia tomando estudios y no entender la salvación hasta el día en que Dios la ilumina. Pero eso va de acuerdo a su llamamiento. Entonces, de lo que nosotros no entendemos no nos podemos angustiar, pero de lo que Dios sí nos revela podemos apropiar. Este es un punto muy importante. Y es ahí donde vamos precisamente a la segunda parte, a la pasión de Cristo, ¿no? O sea, primero, Dios, la unidad de Dios, es un solo ser actuando en tres personas, tiene un carácter perfecto, está lleno de atributos que actúan conjuntamente y no se pueden excluir, todos actúan conjuntamente para cumplir el propósito de Dios. No luchan los atributos como los seres humanos porque uno sea más fuerte que otro, ni para tener ningún control, sino solo son parte de la esencia y del carácter de Dios. Entonces, vamos a la segunda parte, que es precisamente Jesucristo, la pasión de Cristo. O sea, Dios, Jesús, es Dios hecho hombre, ¿sí? Y todo lo que se ha dicho acerca de Dios describe a Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba manifestándole a las personas, o sea, no a los ojos de Israel que se estaba haciendo como Dios y estaba blasfemando, sino estaba manifestando que Él iba a venir a traer, a iluminar a la humanidad con aspectos del ser de Dios a través de sus obras y de sus acciones. Entonces, cuando Jesús dice, somos uno, estaba prácticamente diciendo, yo les voy a dar a conocer al Padre. Por eso le dijo a Felipe, cuando ya en la resurrección, que dice, no, hasta que no meta mis dedos en sus manos y mi mano en la herida, no creeré. Y entonces Jesús se presenta y le dice, haz esto, y le dice, no seas incrédulo, ¿no? Y concluye, creíste porque viste, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, para nosotros, la redención que Jesús llevó a cabo es por fe, pero en la medida que nosotros vamos armonizando nuestra vida con Dios, nuestra comprensión va creciendo del carácter de Dios. Entonces, Jesús es la palabra, y la palabra viviente y eterna, pues actúa a nuestro favor, como dice en el capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí vemos cómo Jesús participó en la creación también. Vemos cómo el Espíritu Santo participó en la creación también como tres personas. Pero ya Jesús, hecho hombre, Él vino a revelarnos al Padre y a revelarnos que Él tiene una misma esencia, que es uno con Dios Padre y que es uno con el Espíritu Santo. Así, podríamos decir de Jesús, el Santísimo Sufriente, por el sufrimiento al dar su vida por nosotros, nos hizo perfectos. Sufrió el castigo eterno e infinito de la humanidad, pero actuó con todo el poder de Dios y fue perfecto en sus acciones, por eso nos pudo perfeccionar. ¿Por qué Jesús actuó, por ejemplo, con todo el poder de Dios? Porque siempre obedeció. Por eso hoy pudo hacer tantos milagros. Recuerden que en Filipenses dice que Él renunció a ser Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Como ser humano, el poder que Jesús tenía estaba basado en la obediencia. Él dependió perfectamente de Dios y pudo manifestar con claridad el carácter de Dios Padre. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús, en su omnipresencia, o mejor dicho,
como parte de la Trinidad, experimentó un sufrimiento infinito. Infinito significa que no tenía perímetro, que no tenía límites, no tenía orilla, no tenía fondo, no tenía tope, y fue para siempre. O sea, no hay medida de lo que Jesús sufrió, ni limitación. Sufrió infinitamente. Y al sufrir nuestro infierno, vino precisamente la expiación que hizo en la cruz. Miren, cuando él estaba en Getsemaní y se va a orar, ¿qué hace él? Le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús en Getsemaní sabía lo que iba a enfrentar como humano. Por eso, con reverencia y sin pecar a Dios, le dice a Dios en su primera oración, Señor, si puede pasar de mí esta copa, sea. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Luego regresó y halló a los discípulos dormidos. Dice, ¿no podéis velar ni una hora? Dice, no, estaban cargados de sueño, pero volvió a orar. Señor, si no puede pasar esta copa, entonces hágase tu voluntad. Y es ahí donde Dios mandó a los ángeles a fortalecerlo. Sabía él lo que iba a enfrentar. Nadie más que él sabía lo que iba a enfrentar. Todos los discípulos aún no podían creer en él plenamente. Si bien Pedro lo confesó como el Mesías, fue una revelación parcial, porque si no, no lo hubiera negado después. Entonces Jesús, precisamente como hijo, actuó sometido al Padre, y el Padre Todopoderoso lo fortaleció con un poder infinito para que pudiese soportar lo que él iba a soportar, que era este sufrimiento infinito. Entonces, Dios siempre actúa en forma completa, nunca es casi. Por eso es que la salvación eso no es. No podríamos decir que Dios casi nos salvó o que casi hace algo. O sea, como Dios planeó las cosas, siempre van a dar el resultado que Él predijo. Y de ahí viene que cuando, por ejemplo, hace la creación, varias veces se repite y todo fue hecho conforme a lo que Dios dijo. La palabra actuaba y se formaba conforme a lo que Él dijo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la salvación es como Dios dice. Las obras es como Él las planeó. La santificación es de acuerdo a como Él nos manifiesta en la Biblia que debe ser. Entonces, conocer el carácter de Dios, entender el sacrificio o el misterio y el asombro de la expiación, va a ser más comprensible en la medida que nosotros aprendamos a actuar en la forma que Dios nos designó que debíamos actuar. Cuando una persona apropia la redención y su alma es expiada con la sangre de Cristo, su situación moral ha cambiado. Antes de Cristo, somos esclavos del pecado, y esclavo significa que estamos sirviendo al pecado y no podemos hacer otra cosa que seguir pecando. Cuando nosotros venimos a Cristo, cambia nuestra situación moral y entonces nosotros podemos empezar a vencer el pecado en la dependencia de Dios. Y si Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, todos los principios que Dios nos da en su palabra son una realidad para nosotros. Entonces, si Cristo murió en la cruz, murió para cambiar la situación moral del ser humano. Entonces tenemos que recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces aún nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, podemos conocer parte del carácter de Dios. En los evangelios, que yo pienso es lo más importante, que es precisamente la narración de la vida de Jesús en 4 ángulos o enfoques diferentes, como siervo, como rey, como sacerdote y
y como Dios, ahí precisamente es donde Dios manifiesta la grandeza de Jesucristo. Ahora, si Dios es el mismo, ¿por qué no ha cambiado? Porque es perfecto en unidad, porque no se equivoca. Por tanto, para nosotros tener fe en lo que Él nos revela es caminar en forma segura por esta vida, porque estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nuestra fe falla, entonces nosotros no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí viene precisamente la importancia de la redención dada en Cristo. Porque la justicia de Dios siempre va a confrontar a nosotros como seres pecadores. Y cuando una persona no es salva, lo va a confrontar hacia la muerte. Cuando una persona cree en Cristo, lo va a llevar hacia la vida. Entonces, respecto de un ser humano sin Cristo, para él Dios es un fuego consumidor. Tiene una sentencia de muerte. Para que un ser humano venga a Cristo y pueda tener la vida eterna, él mismo tiene que tener una sentencia de muerte, como Pablo dice en 1 Corintios, en 2 Corintios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces, así como Cristo obedeció a Dios a pesar de la muerte, nosotros, cuando entendemos esto y empezamos a ceder nuestros derechos a Dios, entonces la vida de Cristo se empieza a manifestar en nosotros y es cuando nos podemos convertir en victoriosos en esta vida. Como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener en esta convicción? El pensar y recordar constantemente la infinita agonía que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. De hecho, esa fue la razón de instituirse la Cena del Señor. Recordar estos hechos y retomar nuestros votos de entrega, reconocer nuestra vida de pecado para poder purificar nuestras vidas y salir equipados para continuar en un camino de santidad. Si nosotros no entendemos, al menos parcialmente, porque nunca lo vamos a entender en plenitud, lo que si sufrió Jesús en la cruz, no va a haber gratitud de nosotros. Y entonces vamos a fallar. Pero si nosotros entendemos profundamente este dolor y vale la pena recordarlo cada día, eso nos va a llevar a dar nuestra vida gustosamente por Cristo. Ceder lo que nosotros pensamos para dar paso a lo que Dios manda. Entonces, todo aquel que no se someta a Dios, el infierno que Cristo pagó por él, no va a aplicar para que sea justificado, sino que va a tener que pagar o sufrir el infierno eterno. Y saben ustedes, y ahí va la pregunta de Pablo de un principio, lo que la gente sufrirá en el infierno, nosotros no tenemos una idea. Cuando yo en lo personal llego a pensar en esto, siempre acabo dando gracias a Dios porque tuve un llamado y porque Dios me salvó. Y esa gratitud me permite ser obediente a lo que Dios dice. Y cuando fallo, a veces como humanos nos cuesta trabajo arrepentirnos de algo. Y el momento que tú pecas, estás de alguna manera desafiando a Dios y le estás diciendo, Dios, lo que tú dices no es tan correcto como lo que yo pienso y hago. Nos estamos poniendo por encima de Dios. Entonces, tenemos que entender el amor de Dios para que tomemos nuestro lugar y entonces cuando viene el verdadero arrepentimiento. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta en nuestra vida la agonía que Jesús tuvo que sufrir y
que estaba dentro del plan de Dios para poder rescatarnos. Y todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a lo que Él es. Él tiene una esencia, es misericordioso, Él es clemente, Él es bondadoso, Él es piadoso, Él es tardo para la ira, Él es paciente. Esos son atributos de Dios y forman parte del carácter de Dios. Pero también es juez y también es fuego consumidor. Entonces, cuando la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es precisamente el temor reverente lo que nos puede a nosotros hacer verdaderamente sabios. Saber que Dios no juega, saber que Dios no cambia, saber que Dios es justo y juzga el pecado. Tú dirás, bueno, si yo ya recibí a Cristo, entonces ya no tengo problema. Y esa fue una de las partes de la filosofía de los nicolaitas. Ya recibiste a Cristo, sigue pecando, haz todo lo que te venga en cara, al cabo ya fuiste salvo. Y eso fue una gran mentira, que impidió que muchos se salvaran. Pero realmente, cuando un hijo de Dios peca, si no se arrepiente por sí mismo, a través, por ejemplo, leyendo las Escrituras, meditando en su vida, entonces Dios trae juicio o disciplina. O sea, juicio en un creyente es disciplina, castigo es disciplina. El juicio eterno es para el incrédulo, para un creyente es castigo o disciplina. Entonces, es la manera como el Dios infinito puede justificar al pecador. El Dios justo, inmutable, que es un juez, puede justificar al pecador. Ahora, conforme a la multiforme sabiduría divina, Dios lo único que muestra tener misericordia es parte de su esencia y de su ser, reitero. ¿Sí? Y entonces, cuando Dios mira a un pecador y no ve en él el que se puede arrepentir, no por eso no le va a dar la oportunidad de arrepentirse, porque muchos podrían pensar en la predestinación. Bueno, Dios es injusto porque a unos salva y a otros no. No. En su justicia, Dios a todos nos da las mismas oportunidades. Como dice Job, Él mira a los hombres y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas de Dios, 2 y 3 veces. Oigan, apaguen su micrófono, ¿sí? Por favor. Ya se están metiendo ruidos. Apaguen el micrófono. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Pero la persona que no se arrepiente, entonces Nahum 1:8 dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. O sea, vergüenza y confusión eterna, dice por ahí en el Apocalipsis, tendrán todos los que nieguen a Jesús. Pero Dios les dio la misma oportunidad. ¿Por qué? Su parte, al dar a tu Hijo Jesucristo, fue una parte benevolente, fue su amor. ¿Sí? Entonces, cuando una persona recibe el testimonio y se arrepiente, solo va a conocer a Dios amando eternamente. Por eso Dios a un creyente le perdona todos los pecados, porque Cristo pagó por todos los pecados en la cruz, pero eternamente se ha reconciliado con Dios y eternamente recibirá su amor, su misericordia, y aún la disciplina es un acto de amor de Dios. Es parte de su benevolencia para que salgamos de una confusión que hay en nuestra vida. En realidad, el diablo es experto en desacreditar a Dios y trae confusión a nuestra vida. Entonces, cuando un creyente no conoce profundamente las Escrituras, está propenso a caer en el engaño de Satanás. Pero por otro lado entra la compasión de Dios, que va a actuar precisamente para llevarlo al arrepentimiento y restaurar la comunión con Él.
Ahora, si Cristo hizo el trabajo, por eso es que todo lo que pidamos en nombre de Cristo, Él lo hará. Nosotros por eso tenemos también la parte de la oración. Y cuando nosotros logramos esta unidad con Dios, nos hacemos uno con Él, entonces es ahí precisamente cuando vamos dejando de pecar. ¿Cómo te puedes tú hacer uno con Dios? Bueno, desde el momento que te conviertes, el Espíritu Santo entró en ti. Entonces podríamos decir que eres uno con Dios y Jesús lo aclara más en el capítulo 17 de Juan, en su oración, que como tú y yo somos uno, Padre, ellos sean uno con nosotros. Entonces somos uno con Dios y lo que Dios quiere es precisamente que nosotros vayamos dejando a un lado todas aquellas cosas que nos hacen dudar de Él o que nos pueden separar para que podamos vivir en unidad con Él. Ahora, también precisamente en este aspecto entran todos los atributos de Dios, como decía hace rato, la misericordia, la paciencia, la piedad, la benevolencia, etc. Y el objetivo es precisamente sacar, o sea, digamos, desarraigar de nuestra vida del pecado, sacarnos adelante y siempre va a ser por vivir en armonía con Él por medio de la reconciliación de Cristo. Cuando tú pecas te sientes mal, por ejemplo. Te sientes fuera de ti, pierdes el gozo, pierdes la seguridad, pierdes muchas cosas. Pero cuando te arrepientes, entonces recuperas todo esto. Y Dios, cuando nosotros nos convertimos, nos da dones precisamente para poder servirlo y para poder salir adelante. Romanos 11, 29 a 36 es muy explícito en este aspecto. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, hablando de Israel, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aquí estamos viendo la misericordia de Dios, un atributo de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y es ahí donde Pablo exclama cuando entiende esto espiritualmente y profundamente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí tú te puedes dar cuenta cómo Dios en nuestra desobediencia nos atrae a Él por medio de su misericordia para que nos volvamos uno con Él. A Israel, por la dureza de su corazón, lo desechó temporalmente, pero lo va a volver a restituir a su condición al final de la tribulación. Pero lo importante para nosotros es que nadie puede entender las cosas de Dios, pero si nosotros creemos lo que dice este último pasaje, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todo lo hacemos de esta forma, por medio de Él, por amor a Él y para su gloria, entonces sabremos que estamos caminando y sabremos que hemos entendido la redención y la causa por la que Cristo dio su vida por nosotros, que fue por amor y por misericordia. Ahora, el tercer punto. O sea, primero, Dios es uno. Segundo, la pasión de Cristo, lo que Cristo hizo. Y ahora el tercer punto es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios es justo y sigue justificando a un pecador. Porque todos sabemos que nosotros pecamos cada día. Un creyente que diga que no peca es mentiroso. De hecho, Eclesiastés dice: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Dios sabe que nosotros pecamos. Pero precisamente ahí es donde intervino esa redención, donde Cristo pagó por todos los pecados de nuestra existencia. Entonces, Dios, como ya juzgó todos los pecados, Él ya no es un juez
que nos mande al infierno. Podríamos decirlo de esta manera para que sea más entendible. En un hogar, una persona tiene su familia y esta persona es un juez. Y en los tribunales él siempre aplica derecho y juzga correctamente, suponiendo que es un juez justo. Siempre va a actuar como juez. Pero en casa tiene hijos. Y si los hijos se portan mal y todo eso, si, por ejemplo, un hijo le roba de la cartera 500 pesos al papá. Si en el tribunal él juzgara el robo, iría a la cárcel por el delito de robar. Pero en casa lo podría amonestar, lo puede castigar, pero se va a arreglar en casa porque es el padre y es benevolente con su familia y con sus hijos. Así funciona. O sea, Dios es un juez justo y Él va a juzgar. Él no va a perdonar sin juzgar. Algo muy importante que nosotros tenemos ahorita que entender es que la justicia de Dios y el amor actúan conjuntamente. No puede amor sin justicia y no puede haber justicia sin amor. Entonces, separados de ellos se desvirtúa el carácter de Dios. Entonces, cuando una persona rechaza el amor de Dios, entra la justicia divina. Cuando una persona apropia el amor de Dios, se cumple la justicia en Cristo. Y en eso Dios no va a cambiar. Por eso es que al Hijo de Dios se lo va a justificar, porque ya pagó Jesús por todos sus pecados para siempre. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la compasión fluye de la bondad de Dios. Y, sin embargo, la bondad sin justicia no sería bondad. ¿Ven ustedes? El amor sin justicia no es amor. Por eso es que para poder apropiar el amor de Dios, primero Dios nos tiene que justificar. Tiene que juzgar el pecado en nosotros y ya lo hizo por medio de Cristo. Esa es parte de la grandeza de Dios. Una persona, por ejemplo, aquí nosotros vemos personas en esta vida y que se comportan más o menos trabajadoras, quieren a sus hijas, y decimos, este hombre es bueno, o esta persona es buena. Pero les digo una cosa, ninguna persona puede ser buena si no es justa. Por eso Jesús, cuando se acercó a aquella mujer, le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Entonces, cuando Dios actúa en justicia en nosotros, justificándonos en Cristo, entonces nosotros podemos tener un cambio interno de ser egoístas, de vivir para nosotros mismos, de ser tramposos, deshonestos, chismosos. Todo esto Dios nos lo empieza a cambiar por ser honestos, por ser veraces, etc. Porque la justicia de Dios transforma nuestra vida. Entonces nosotros no podemos entender, no podemos cambiar de esencia si no entendemos la manera en que Dios justifica. Entonces muchas personas que no entienden estos puntos, realmente por eso no se arrepienten. Porque muy en lo profundo creen que cumpliendo hechos así como asistir a la iglesia, asistir a estudios, que piensan que no le hacen mal a nadie, creen internamente que ya se ganaron el cielo. Pero no puede ser si una persona pecare. Y recuerden una cosa muy importante, vale la pena recordarlo. Valga la redundancia. Recuerden una cosa muy importante. El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos los días de nuestra vida, sin Dios, incumplimos el primero y el segundo mandamientos. Pero el más grave que es el primero. Entonces, por más buenos que seamos o una persona nos pueda parecer buena al parecer, ha incumplido esto. ¿Cómo sabríamos que una persona lo cumple? Cuando nace de nuevo, cuando entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce la vida justa como Dios es justo. Entonces, cuando Dios castiga al malvado, lo hace en forma justa porque le da el pago conforme a sus hechos merecen. Cuando Dios perdona al malvado, lo hace porque ya lo justificó a través de Cristo. Por eso Dios siempre primero tiene que mostrar
a Cristo. Por eso es tan importante el Evangelio. Y quizás esto a nosotros nos ayude para poder confesar más seguido el nombre de Cristo y orar, o más que nada, por que Dios nos abra puertas y nos dé oportunidades. Porque la humanidad vive en ceguera sin comprender. Muchos que no comprenden esto, que viven en iglesias con falsa doctrina, se van a ir al infierno creyendo que son salvos, o de menos van a tener que pasar la tribulación, donde van a sufrir un infierno en vida en esos 7 años. Entonces, pero si nosotros entendemos estas razones, cuando testifiquemos, entonces tenemos que hacerle ver a las personas que Dios es justo y están perdidas, que un día Él va a tener que establecer que juzgar a la persona. Pero entonces vamos a mostrar la piedad de Dios, pero si reconocemos y creemos, entonces ese pago se va a aplicar en ti. Entonces, como ven ustedes, esto va mucho más allá que de un comportamiento, de una oración o de un acto de voluntad humana. Se trata de que el Espíritu Santo nos ilumine y que actúe la Trinidad en nosotros, el llamado de Dios Padre, la convicción que produce el Espíritu Santo y la sangre de Cristo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, cuando nosotros, ya como salvos, como iglesia, podemos ser rebeldes, podemos cambiar de parecer en algunas cosas, pero Dios siempre es el mismo. Dios no cambia. Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, nosotros podemos cambiar, podemos descuidar nuestra relación con Dios y esto nos lleva a pecar, pero parte del carácter y la naturaleza de Dios es, como ya en Cristo pagamos, Él no cambia. Él siempre va a ser fiel hasta nosotros. Por eso siempre debemos tener la confianza de ir a Él. Porque Él siempre actúa y actuará de acuerdo a sus atributos de amor, justicia y misericordia para con nosotros. Y esto será por toda la eternidad. Y de acuerdo a su naturaleza, porque así es Dios. Y Dios no cambia ni cambiará jamás en ese aspecto. Entonces, una vez que nosotros hemos sido reconciliados con Él por el sacrificio de Cristo, nunca cambiará Él hacia nosotros. Su justicia ya quedó satisfecha y Él siempre nos verá perfectos. Ahora la pregunta es, ¿cómo te ves tú a la luz de esta revelación? Dios quiere que nosotros aprendamos a vernos como Él nos ve. Ese es un punto muy importante. Muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios o no nos consagramos porque nosotros vemos nuestra vida a la luz de nuestros errores, a la luz de nuestra falta de entrega, a la luz de nuestra debilidad en muchas pruebas o tentaciones que tenemos. Cuando Dios en su provisión nos da todas las soluciones. Pero si tú aprendieras a verte como Dios te ve, tu inseguridad se tornaría en seguridad. Y no es lo mismo caminar en la vida. Por ejemplo, lo vemos aún en la gente incrédula. Una persona insegura que una persona segura. Una persona insegura siempre se está tambaleando ante cualquier cosa. Una persona segura actúa con aplomo en cualquier cosa. Naciones, por ejemplo, ahorita obviamente no hay nación perfecta, pero naciones que le garantizan a sus hijos seguridad, por ejemplo, en lo que era Estados Unidos. Si un ciudadano americano en X lugar del mundo lo secuestraban, podía mandar el ejército de Estados Unidos para rescatarlo. Y las personas que trabajan en la ciudad, en la nación, dentro del perímetro de América, por ejemplo, trabajan con seguridad porque saben que el gobierno los defiende, etc. Ahora, digo, tristemente han cambiado esas cosas porque no hay reino perfecto. Pero hay lugares también en Europa, como Suecia, que tiene todas las garantías para sus hijos y caminan con seguridad y actúan con seguridad. Ahora, si en el mundo incrédulo esto puede suceder, ¿qué no más te podrá suceder a ti
si tú empiezas o aprendes a verte como Dios te ve. El primer paso de la salvación es sentirte perdonado. Es que Dios quitó esa carga de sobre ti. Y es saber que Dios ya te perdonó para siempre. ¿Alguna vez lo has pensado así? Dios ya me perdonó para siempre. ¿Sabes que cuando tú piensas de esa manera y cuando empiezas a verte como Dios te ve, naturalmente dejas de pecar? ¿Por qué? Porque tienes seguridad, porque sabes que Dios te va a apoyar en todo momento. Si no, no te diría lo que dice 1 Corintios 10:13. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio un regalo infinito y no se obtiene por ser miembro de una iglesia, ni por ser bueno, ni por hacer obras. Se obtiene por rendirle tu vida a Dios y por ser justificado por fe en su nombre, en el nombre de Cristo. Nosotros vemos, por ejemplo, en la parábola de la fiesta de bodas, cómo entraron todos, pero hubo un hombre que entró ahí sin estar vestido de boda. Y cuando lo ve el padre, dice, ¿y tú por qué estás aquí sin estar vestido de boda? Y enmudeció el hombre y Dios dice, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Mateo 22, 12 y 13. Échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el infierno. ¿Y qué significa vestirte de bodas? Apropiar la gracia de Dios, nacer de nuevo y convertirte en hijo de Dios. Vestirte con la justicia de Cristo. Entonces nadie puede entrar al cielo si no está vestido con la justicia de Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces este individuo evidencia que nunca le rindió su voluntad a Dios y que no había renacido, por lo que no estaba justificado, vestido de bodas. ¿Sí? Entonces, es triste que muchas personas que se pueden creer creyentes al final caigan en esto. Pero debemos de saber que por eso es la razón por la que Dios solo estableció un camino al Padre, para que no haya confusiones. Muchos dicen, es que todos los caminos llevan a Roma. Es un dicho muy popular. Pero Jesús dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. Luego Jesús dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Entonces, la única manera de reconciliarnos con Dios es por Cristo. Y ahí entra la inmutabilidad de Dios. Así lo determinó Dios y no va a ser de otra manera. Y la vida de obediencia a lo que Dios dice en su palabra, así lo determinó Dios. La palabra es nuestra guía. Es la revelación de Dios al entendimiento humano y no va a haber otra manera. Ni tu criterio, ni tu propio punto de vista, ni lo que tú piensas, ni lo que mucho que estudies. ¿Recuerden lo que dice Salomón? No a fin de hacer muchos libros y mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces es la palabra de verdad del Evangelio lo que nos salva. Y es el sello del Espíritu Santo lo que es nuestro pasaporte al cielo. Entonces nunca se nos olvide que Él es omnisciente y que Él conoce a todos a detalle y en forma personal. Dios no actúa por masas. Entonces, tenemos nosotros que definirnos para que la justicia divina sea aplicada en nuestra vida y seamos salvos. Y si ya lo somos, tenemos que definirnos en una verdadera entrega y en una verdadera consagración, sabiendo que Dios no dio promesas y luego dijo ya siempre no, porque te portaste mal. Toda promesa que Él dio es verdad si tú la crees. Por tanto, tienes que tener en mente todo lo que Dios promete para que tú puedas caminar por el camino que Él te marca. Entonces, concluyendo, Dios es todopoderoso, siempre es uno consigo mismo y no cambia, siempre mira la situación moral del ser humano
y define muerte o vida. Muerte, el que no se puede justificar, esto es que no cree en Cristo. Vida, el que se justifica en Cristo. Y cualquiera que renace en el amor de Dios, el amor siempre estará de su parte. Pero siempre va a estar la misma situación. Muerte en el infierno eterno para el incrédulo, o vida en la presencia de Dios para siempre gozando de su amor para el creyente. Entonces, Jesús en Juan 10, 27 al 30 dijo para concluir: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no creer eso y caminar en seguridad en esta vida? Si tú ya realmente eres oveja de Dios, sabe que Dios no cambia y que todo lo que Él hizo es para siempre. Si tú eres salvo, eres para siempre, la salvación no se pierde. No perecerás jamás y Dios te protegerá. Por eso es tan importante que tú creas y amoldes tu vida a Él. Entonces, bueno, aquí concluimos esta parte de la justicia de Dios. Ya el próximo miércoles entraremos a otro capítulo.